Hola, ¿cómo les va? Dios les bendiga. Mi nombre es Tony Pedroso. Junto a nuestra familia servimos en África desde hace más de 25 años y actualmente en los últimos 3 años y medio estamos sirviendo al Señor en África Occidental, en un país musulmán. Así que por razones de seguridad no voy a dar muchos detalles, pero sí agradecemos a Dios por darnos la oportunidad de estar en contacto con ustedes hoy y poder compartirles estos minutos. Gracias a Dios por todas las oraciones que cada hermano y hermana eleva a favor de aquellos que hemos dejado Argentina para servir en otras naciones. Sus oraciones son muy importantes porque mueven la mano del Señor donde cada uno de nosotros estamos sirviendo. Y justamente hoy quería compartirles una palabra que está allí en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16 al 23. Voy a leer algunos versículos nada más con ustedes de la versión de la Nueva Traducción Viviente, que dice así: sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que quiera jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. ¿Qué también lo sería para mí si no predicara la buena noticia? Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen. Pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie. Por esta razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia. Y el verso 22 nos dice lo siguiente: cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Estamos en un tiempo donde muchos se preocupan de los números, las estadísticas, los sistemas. Se olvidan de lo más importante, que es la salvación de los perdidos. Bueno, ahora el coronavirus nos tiene encerrados, las comunicaciones virtuales han aumentado y es una nueva manera de poder compartir el Evangelio con los necesitados. A veces la gente se gloria más en los ministerios, en los nombres, y lo toman como mérito propio y se olvidan que nos es impuesta la necesidad de predicar el Evangelio. El apóstol dijo allí en la versión de Reina Valera: ay de mí si no predico el Evangelio, ay de mí si no comparto las buenas noticias. Recuerdo a John Knox, que es el padre de la reforma escocesa, quien dijo: Dios, dame Escocia o me muero. Él derramaba su corazón delante de Dios con pasión por las almas perdidas de su nación y Dios respondió su clamor. Cuando oramos por quienes aún no conocen al Señor Jesús, debemos también obedecer y hacer este compromiso ante su llamado. Es una oración peligrosa, pues Dios puede estar diciéndote hoy: haz algo por ellos. En este siglo XXI lleno de egoísmo, de individualismo, ¿estamos dispuestos a pedir a Dios, a decirle: Señor, dame un pueblo en el mundo que aún no conoce a Cristo o me muero? Ojalá orásemos así. De tal manera todo el mundo hoy estaría alcanzado con el Evangelio. Dios nos ayude a poder orar de esta manera cada día, de buscar oportunidades para compartir del Señor. Cada día mueren 40.000 niños de hambre en el mundo. Muchos miles más mueren y se van al infierno si contamos a los adultos y a los jóvenes por la droga, contamos por el mal uso de medicamentos, si contamos los femicidios y tantas otras cosas más, y se van al infierno sin tener la oportunidad de conocer a Jesucristo. En primer lugar, anunciar el Evangelio es una necesidad. Debe ser el motivo y el objetivo de cada cristiano. Tenemos que mantener una diferencia entre nosotros y los demás. Tenemos que marcar la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia con los demás. El apóstol Pablo decía que se hizo a todos de todo para ganar a algunos. Jesús mismo dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Un proverbio malgache africano dice: aunque tengamos poca comida, vamos a compartirla incluso si solo tenemos migajas. Somos un país bendecido, muy rico en todo sentido. Que Dios nos ayude a exportar esa bendición, esa gracia que nos ha dado a todo pueblo, tribu, lengua y nación. En segundo lugar, tenemos que hacerlo con gozo y por obediencia.
Esto implica compromiso, esto implica usar nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo para poder encontrar los frutos necesarios. Y la motivación principal debe ser la necesidad de tener un encuentro real y personal con el Señor Jesús. Si usted y yo hemos tenido ese encuentro con Jesús, vamos a poder compartir esa experiencia con aquellos que aún no conocen al Señor. Recordemos cuando Felipe dejó a la multitud allí en Samaria y fue al desierto a predicarle a uno solo. Él sintió el llamado de Dios, dejó ese movimiento que Dios estaba haciendo entre esa gente y fue a predicarle a uno solo. ¿Cuáles son los desafíos que hoy tenemos? En la región de África donde nosotros estamos sirviendo hay 867 pueblos no alcanzados con el Evangelio. Esto significa que hay más de 280 millones de personas que no tienen la oportunidad de abrir una Biblia, de ir a una iglesia, de encontrar un cristiano en sus alrededores. Hoy día hay aproximadamente 400 obreros trabajando entre esas 280 millones de personas. Hoy leía en un artículo que solamente un pueblo no alcanzado necesita 400 obreros porque ellos son más de 40 millones. El desafío está allí. Tenemos que hacer algo. Uno de cada 4 personas en el mundo hoy día es musulmán, que necesita ser alcanzado por el amor de Jesucristo. Si no salimos ahora, la necesidad será mayor en los próximos años y muchos van a morir sin Jesucristo. El Islam es la última gran frontera en las misiones. No es solo la tarea pendiente, es la tarea inevitable. Cada uno de nosotros tenemos que ser parte de alcanzar con el Evangelio a todo pueblo, lo repito, perdóneme muchas veces, pueblo, tribu, lengua y nación. Los musulmanes pueden ser difíciles de ser alcanzados, pero no son imposibles de ser alcanzados. Hemos visto en estos años de trabajar entre ellos muchas personas que han entregado sus vidas a Jesús luego que un hijo estuvo muy enfermo, como nos pasó en uno de los países, la República de Chad, que una niña de 3 años que tenía un cáncer terminal, la llevaron a diferentes lugares de Europa, trataron de ir a brujos, de ir a personas que hicieron todo tipo de cosas para poder sanarla. Y nosotros en la radio cristiana que Dios nos permitió allí plantar, un día nos mandaron un mensaje de texto pidiendo oración por la niña y algunos detalles, muy pocos. Oramos al Señor, clamamos a Dios por sanidad. Y ¿saben qué? Después de un mes, Dios escuchó nuestra oración. Y un día, cuando llegamos allí a la radio para uno de los programas, que era un programa de oración que se lleva a cabo 3 veces por semana durante 45 minutos, había mucha gente en la puerta y no se podía entrar hacia el terreno de la radio, de la estación de radio. Y bueno, y cuando entramos allí la gente quería hablar con nosotros, pero estábamos con el horario muy atrasado para comenzar el programa, así que les dijimos si nos podían esperar después del programa y íbamos a charlar. Y estas personas, el padre de familia, vino a decirnos, hace un mes yo envié un mensaje de texto pidiendo por mi hija que tenía cáncer. La llevamos nuevamente a Europa, le hicieron todos los estudios y nuestra hija está sana completamente. ¿Qué tenemos que hacer para dejar que Jesús sea parte de nuestras vidas? Y aquel día, en aquel terreno bien arenoso, la gente se arrodilló, le pidió perdón a Dios, se reconcilió con Dios y comenzamos una iglesia, una casa de familia con 20 personas. De esa manera nosotros tenemos que obedecer el mensaje y de hacerlo con gozo. Por supuesto, sufrimientos y muchas luchas van a venir, pero tenemos que ser fieles en el mensaje que el Señor nos ha dado. Recompensa, ahí está hablando el apóstol Pablo de la recompensa, ¿verdad? Recompensa tendré. ¿Y cuánta gente lamentablemente hoy día se aprovecha de eso? Es lo que más atrae a la gente, pero no debería ser así. Todo lo que hacemos es por amor a las almas, porque somos deudores. Recuerdo hace muchos años había una canción que decía, soy deudor de aquellos que se van sin salvación, y por ellas yo me muero, heme aquí, envíame Señor. Yo canté muchas veces esa canción cuando era jovencito, hasta que el Señor hace muchos años nos envió una invitación para ir al África, y damos gracias a Dios por seguir siendo fieles al compromiso que el Señor nos ha ofrecido en aquella época, y Él sigue siendo fiel con nosotros también. En cuarto lugar, tenemos que adaptarnos a la cultura y al contexto receptor. Con tal de ganar a alguien, dice aquí el apóstol Pablo, me tuve que hacer a todos de todo. Es tan importante el hecho de aprender la lengua
del corazón de la gente. Hay lenguas colonizadoras en muchas naciones. Nosotros mismos tenemos una lengua que es colonizadora, pero si vamos a ver las lenguas originarias de la Argentina, ¿quién hablaría hoy día el tehuenche, el pehuenche, el toba, el huichí, ¿no? ¿Qué hablar de los guaraníes mismos que hasta el día de hoy, gracias a Dios, están aquí en nuestra nación? Tenemos que adaptarnos a su cultura, a su contexto. No solamente la vestimenta es importante, no solo es importante aprender a comer sus comidas, a saborear sus comidas, a no tener asco de las comidas, a saborearlas bien. Imagínese un gringo, un americano viniendo a Argentina y usted le ceba, el primer día que está acá le ceba unos mates. Y va a ver que todo el mundo está tomando mate de la misma bombilla. eh, Va a ser difícil de que lo acepte. Bueno, con el tiempo va a pasar, se va a adaptar. Si tiene carga por las albas, va a convertirse en matero. Y conozco cuántos americanos y cuántos europeos que, aún volviendo a sus países, siguen tomando mate. Qué importante que es adaptarnos a la cultura, a los modales, a la lengua, a las frases. Ahí en el país donde nosotros estamos hay muchos chistes que se hacen por diferentes motivos, diferentes apellidos. Nosotros mismos tenemos un apodo en aquel lugar y muchas veces la gente se ríe de nosotros, a veces nosotros nos reímos de ellos, pero es importante crear ese ambiente, esa amistad, romper el hielo para poder llegar a ellos. Tenemos que dejar de lado nuestros diplomas, dejar nuestros certificados, que sí son necesarios, pero para ganarlos con un abrazo, ganarlos con una charla, en un funeral, en un casamiento, en una fiesta islámica, en un momento donde una hija está desesperada allí en el hospital luchando por su vida, o quizás ir a la casa de alguien que ha perdido un ser querido en otro país y no puede hacer el funeral, no puede estar con ellos. Así que qué importante es pasar tiempo con la gente. Jesús pasaba tiempo con la gente. Recuerdo el momento en que una vez nos presentaron un plato de gusanos en una aldea en Congo. ¿Quién comería unos gusanitos? Algunos estaban vivos ahí con las cabecitas paraditas. Recuerdo que mi hijo en esa época, mi hijo mayor tenía 8 años, miró los gusanos y me habló en español. Me dijo: papá, yo amo a Jesús, pero no es para tanto. Entonces los demás me preguntaron: ¿qué dijo su hijo? No, 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 el nene si quiere no puede comer, pero usted tiene que comerlo. Si la mitad de la porción de la olla era para mí. Así que me tragué esos gusanos. No se imaginan el revuelto que tenía, era como una grasa fría ahí, cocinada. Pero al otro día, en el lugar donde yo tenía que ir a predicar, había cientos de personas porque dijeron: si este hombre comió nuestro plato predilecto, debe tener alguna buena palabra para compartirnos. Y a Dios gracias, en aquel día 153 personas dieron sus vidas al Salvador Jesucristo. Qué importante que es adaptarnos, qué importante que es conocer la cultura y poder estar allí. Bueno, estoy tirando algunos tips de lo que nos ha pasado a nosotros. Podría estar todo el día contándoles, pero qué importante que es adaptarnos, tal como el apóstol Pablo aquí nos está comentando. ¿Cuál es el objetivo principal? Es tener pasión y compasión por las almas. Nos dice la palabra del Señor en Mateo 14, dice: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Compasión y sanidad van de la mano, estar con la gente. Dice también allí en Marcos 6:34 que tenemos que guiar a las ovejas perdidas. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. También nos dice en Lucas 9:11 y cuando la gente lo supo, le siguió. Estaban buscando a Jesús, lo siguieron, dice. Y Jesús los recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Qué importante que es recibir a la gente, qué importante que es instruir a la gente, qué importante que es orar para que Dios haga milagros en esas vidas. Y por último dice allí también en Juan 6:5, dice: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Me gozo en Dios cuando veo tanta gente de buen corazón que preparan ollas populares para dar de comer a los necesitados durante el coronavirus. Gracias a Dios por esos corazones que Dios va a recompensar. Pero cuánto más a nosotros si tenemos nuestro corazón abierto para no olvidarnos que el objetivo principal es tener compasión por las almas. Y por último, tenemos que gastarnos con gusto y compromiso. Estuvimos hablando recién de que tenemos que anunciar el Evangelio porque es una necesidad.
Tenemos que hacerlo con gozo, y por obediencia. No esperar una recompensa, porque la recompensa la vamos a recibir en los cielos. Si bien somos recompensados de muchas maneras aquí, pero vamos a ser recompensados en el cielo. Tenemos que adaptarnos al contexto y a la cultura receptora. No olvidarnos que el objetivo principal es la pasión y la compasión por las almas, y por último que tenemos que gastarnos con gusto. Dice en 2 Corintios 12:15, y con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. El apóstol Pablo, él estaba diciendo, aunque amándoos más, sea amado menos. Estamos dispuestos nosotros a amar de tal manera para que la gente llegue a conocer a Jesucristo a través de nuestras vidas. Nosotros somos la Biblia que algunos alguna vez leerán. No van a abrir quizás una Biblia como tal, un texto como tal, como tenemos en nuestras manos, pero sí van a abrir la Biblia en nosotros, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de tratar a la gente. En conclusión, si para otros no soy apóstol, dijo allí en Reina Valera, en capítulo 9, versículo 2 de 1 de Corintios, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Muchos hablan hoy y aún se llaman apóstoles. Sepamos tener compasión por la gente, sepamos tener carga por las almas perdidas para que los frutos vengan de acuerdo al poder y la gracia del Señor en nuestras vidas. Jesús mismo declaró, por sus frutos los conoceréis. C.T. Studd dijo, algunos desean vivir dentro del sonido de la campana de una capilla. Yo quiero tener una tienda de rescate a 1 metro de distancia del infierno. Que Dios nos ayude a entender que su palabra tiene poder para que nosotros llevemos a cabo esa gran comisión que nos ha dejado el Señor de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por favor, no se olvide de orar por África, no se olvide de orar por los musulmanes. Clame al Señor para que muchos vengan a los pies de Cristo y que muchos sepan que hay un Dios que les ama. Que Dios les bendiga ricamente y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en este día. Un abrazo de toda la tribu Pedroso.